Permítame previamente saludar en mi idioma, Latanaka, Culiacanaca, Asquiurupana y Churoja, Tapachani, Ataque Hualí, Cuchisiñahua, Unateja, Ichuroja, Hasta Oñaña, Gunsi Huasajtantita. Decía, hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Para mí es un grato día, por cuanto el día de hoy conversaremos temas que realmente nos interesan, nosotros los aymaras y los quechos. Muchas gracias. Bien, tengo un tiempo limitado, ¿no? Son 20 minutos. Soy enemigo del tiempo, ¿no? Pero quisiera tal vez que me puedan indicar para poder controlar también el tiempo. A ver, el tema por el cual nos han invitado a poder desarrollar este primer conversatorio, de los 11 que he podido contar, que seguramente va a ser muy beneficioso, es respecto de los sistemas de justicia originarios y pluralismo jurídico. Por lo que veo, existen actores de diversos grupos sociales, no todos son abogados, ¿no? Hay organizaciones sociales, profesionales de otras ramas, de tal modo que voy a tratar de enfocar el tema de la forma más sencilla posible. Cuando hablamos de justicia originaria, cuando hablamos de pluralismo jurídico, hay dos temas que van íntimamente, dos términos, dos conceptos que van íntimamente vinculados. Si nosotros nos vamos a la historia, hace 500 años atrás más o menos, 500 años atrás, antes de la, discúlpenme, voy a tomar las palabras tal vez del doctor Vicente Alanoca, que hace poco ha sustentado una tesis doctoral en Aymara. Decía en una ponencia que compartimos en la UNAPUNO el año pasado: tal vez mi participación no les va a gustar, y algunas veces inclusive me han invitado y casi a patadas me han botado del evento porque yo he dado a conocer mi punto de vista. Y en ese sentido también puede ser lo mismo, tal vez, ¿no? Lo malo es que no voy a poder por dónde escapar si es que discrepo con muchos de ustedes. Pero bueno, puedo romper el vidrio. Bueno, hace 500 años atrás aproximadamente vinieron de otra cultura, de otra sociedad, ¿no? Concretamente de Europa, los españoles. Algunos lo llamaron en la historia, y así nos han enseñado, ¿no es cierto?, en los libros, la conquista. Quienes habrían traído cultura, quienes habrían traído conocimiento, ¿no? Y por lo tanto, esa cultura de algún modo era más importante que aquellos originarios, aquellos que siempre existieron. A decir de un autor brasilero que hace poco llegó a Puno, la semana pasada estuvimos en una conferencia y decía: no debemos hablar de Latinoamérica, sino de Indoamérica, decía. Bueno, llegaron a este continente ahora denominado América. Yo digo, para mí no es una conquista, sino es una invasión. Cuando por intereses económicos y por las necesidades que ellos sopesaban llegaron y nos impusieron su cultura. Y no solamente nos impusieron su cultura a la fuerza, ¿cierto?, sino también nos impusieron sus propias formas de convivencia. Cuando hablamos de propias formas de convivencia, nos referimos a las normas, a las leyes, ¿no? Nos imponen su propio derecho y nos dicen, nos explican de que ahora que nosotros estamos organizados, corresponde designar un solo Estado. Por lo tanto, existe una sola cultura, porque existe una sola sociedad, ¿no es cierto? Existe un solo derecho y por lo tanto existe un solo Estado. Una sola nación, un solo derecho, un solo Estado.
así nos han establecido. Y así ha nacido de estos 500 años en adelante hasta ahora, ¿no? Donde nos plantean de que todo ciudadano, todo integrante de una sociedad, en este caso el Perú, todo ciudadano debe adecuarse, debe integrarse, ¿no? Debe tener en cuenta de que existe una ley, que es esa ley, ¿cómo lo llamamos ahora? La Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Y esa Constitución Política del Estado entonces debe ser respetado por todos. Y el Estado es el que da las leyes. Y por lo tanto, todos, sin excepción, ¿cómo lo llamamos nosotros? Los mistis, los capes, ¿no? Así nos llaman a nosotros, ¿no es cierto? Yo me identifico con mi cultura, yo soy originario, soy aymara, los capes, así los llaman Puno, al menos yo he visto, yo que soy puleño siempre he visto, o era el misti o el cap. ¿No? Si eres misti, pues tienes un lugar privilegiado, y si eres que no, eres marginado, ¿no? Pero bueno, si nosotros hablamos de distintas clases raciales, los blancos, los mestizos, los criollos, etcétera, ¿no? Los afroperuanos, todos, dice todos, los originarios. Yo no estoy de acuerdo, hermanos y hermanas, en hablar, cuestiono yo concretamente el término indígena. Prefiero yo denominar originario. Entonces, los occidentales, los originarios, todos, dice, deberían incluirse, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, a todos debemos aplicar un solo derecho. Así se planteó. Y por lo tanto, si aplicamos, si entendemos de que todos estamos dentro de una ley, entonces no podemos escapar, ¿no es cierto? Porque aquel que escapa se va en contra de la ley. Por lo tanto, puede inclusive terminar sancionado penalmente y terminar en la cárcel, ¿no? Así es. Sin embargo, recordemos que les dije hace instantes de que hace 500 años atrás aproximadamente vinieron otras culturas de otro lugar y nos impusieron la fuerza, hubo una invasión, ¿cierto? Antes de que nos impongan una cultura, una ley, un derecho y un concepto de Estado, existían grupos sociales acá en América, ¿no? En esta zona había aymaras, quechuas, cachani, cachipivos, como no existen ahora, ¿no? Sí existían siempre. Y ellos tenían un derecho escrito como lo tenemos ahora, las leyes, como lo llaman. No lo tenían, ¿no es cierto? Pero siempre, como grupo organizado, como sociedad organizada, tenían sus propias normas. Lo único que es que no estaba escrito esas normas. Pero al ser normas dadas por la sociedad, estas tenían que ser cumplidas. Y como en cualquier sociedad, si no son cumplidas, son vulneradas, ¿no? Son afectadas estas normas, existen también mecanismos para poder sancionar o reprimir a estas personas, a quien infringe las normas. Eso queda claro, ¿no es cierto? Inclusive, cuando se genera un conflicto entre dos personas, cuando se pelean, cuando hay robo, hurto, etcétera, etcétera, lo que pasa en una comunidad, esos conflictos también eran puestos en conocimiento de la autoridad de esa sociedad, ¿no es cierto?, representante de la sociedad, y esa autoridad lo resolvía, o en todo caso, en conjunto en la comunidad se resolvía. ¿Bien? Entonces, cuando nos dicen que existe una sola cultura, una sola nación, es decir, a todos nos meten en un saco, aymaras, quechuas, castellanos, descendientes afroperuanos, de otras culturas provenientes de Japón, China, ¿no? No se olviden que también hay chinos, ¿no es cierto?, que vinieron en un determinado momento de la historia. Todos son iguales ante la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al decir que existe un solo derecho, una sola nación y un solo Estado, estamos hablando de monismo jurídico. Monismo jurídico. Pero eso, ¿qué ha pasado en nuestra realidad nacional? ¿Qué ha pasado? Eso ha generado rechazos a nivel de todo nuestro país. Si hablamos solo de nuestro país, y si hablamos de América, con mayor razón, ¿no?
afectó desde América del Sur, América del Centro, América del Norte, generó rechazos. Porque decían, señor, un momentito, yo tengo mi propia cultura, tengo mi propia forma de organizar, tengo mi sociedad, tengo mi propia forma de elegir mis autoridades. Y también tenemos nosotros nuestra propia forma de resolver nuestros conflictos. Y lo que usted me impone no siempre, para mí, es lo que dices, sino puede ser lo contrario. Ejemplo, tenemos un caso que inclusive, en casos similares también ha llegado y ha originado justamente el Acuerdo Plenario 1/2009 de la Corte Suprema de la República. Un caso de un joven shipibo de 18 años de edad, forma una pareja luego del enamoramiento previo, forma una pareja, forma una familia con una niña de 12 años. 12 años. A los 13 años la niña ya había procreado un hijo. Y como en toda familia, nada es color de rosas, ¿no es cierto? Un poco de hiel y otro de miel, ¿no es cierto? Entonces se generó un conflicto, se pelearon y el hombre, como siempre ¿no? Nuestra sociedad es un poco machista en todos los grupos sociales, le agredió físicamente y entonces la niña se fue a quejar a su padre y el padre, indignado, se fue a quejar a la policía. ¿Pero a qué fue la policía? Para denunciar por violencia familiar. Sin embargo, la policía dice, a ver, ¿usted cuántos años tienes? Hasta ahí el muchacho tenía 19 años. La niña ya tenía 14 años, cuando ya pasaron al... Y dice, ¿cuántos años? ¿Y en cuántos años has tenido tu hijo? 13 años. Dice, 13 años. ¿No? ¿Y desde cuándo lo conoces? Desde los 12 años. Hemos tenido relaciones sexuales. Ah, 13 años. Desde los 12 años ya tenía relaciones sexuales con este señor. Según el Código Penal, según la ley, el artículo 173 Código Penal, para precisar, eso es delito. Y él, cuando fue denunciado por violencia familiar, terminó en la cárcel no por violencia familiar, sino por violador, por haber cometido delito de violación sexual. Y él se preguntaba, y su comunidad se preguntaba, ¿qué ha pasado acá? En ningún momento yo he infringido mis normas. ¿Por qué a mí me están sancionando por violación sexual si en mi comunidad está permitido que las mujeres, y eso es como ley, como norma en esa comunidad, que las mujeres a partir de que empiezan a menstruar están aptos para mantener relaciones sexuales y por lo tanto a mí me habilita yo poder enamorar y finalmente formar una familia? Entonces no entendía este muchacho por qué estaba siendo sancionado por una ley distinta a lo que él tenía. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Justamente estoy hablando de que existen diversidad de culturas en nuestro país. Estamos hablando de más de 68 lenguas en grupos étnicos en nuestro país, según el INDEPA. Y que estas comunidades, estos grupos sociales, incluyendo los aymaras y los quechuas, en la zona andina, tenían siempre sus propias formas de resolver conflictos. Hasta ahora la tienen. Por eso es que se exige en un país donde existen diversidad de culturas, ojo, hago un paréntesis ahí, diversidad de culturas. ¿De qué estamos hablando? Pluriculturalidad, ¿no? Como existen diversidad de culturas, esas culturas, entre ellas, como vivimos en nuestro país, hoy día estamos acá, otro día estamos en una comunidad, digamos en San Antón, una comunidad resolviendo conflictos, mañana estamos en Lima, tal vez en el extranjero pasado mañana. Es decir, ahora nos movilizamos, ¿no es cierto? Entonces, en un país pluricultural donde se reconoce diversidad de culturas, no existe, cuando hablamos de pluriculturalidad como concepto, no existen culturas superiores ni culturas inferiores. No existen culturas superiores. Aunque en teoría, porque en la práctica hemos visto eso mucho, que no es tan cierto. Porque cierto grupo cultural o social dice, no, yo soy mejor que tú. Hasta ahora eso vemos. No podemos taparnos los ojos. No podemos negar esa realidad. Pero por lo menos en teoría, cuando hablamos de pluriculturalidad, no existen culturas superiores ni culturas inferiores. De tal modo que la Constitución Política del Estado, en el artículo 2, inciso 19,
ha reconocido la diversidad cultural, la identidad cultural, ¿no? Y eso ha dado origen justamente a que en esa pluriculturalidad, en la diversidad de culturas, ahora se reconozca ya no solamente un solo derecho, sino varias formas de solucionar conflictos. Entonces ya damos origen a otro concepto que se llama pluralismo jurídico, donde no existe un solo derecho, una sola nación, sino existen varias naciones. Por eso es que Bolivia, inclusive, en su constitución, al igual que Ecuador, ha reconocido ya, en su constitución, se considera una constitución plurinacional, reconoce distintas naciones. Si bien es cierto que nosotros todavía estamos en el estadio del pluralismo jurídico, no debemos negar que en nuestro país existen varias naciones. La nación aymara, la nación quechua, ¿no? Las comunidades nativas. Son naciones. Ese es desde el punto de vista. Y ahí también justamente estamos trabajando en nuestro país electoral. Pero bueno, al existir varias naciones y al existir diversas culturas, esas culturas tienen ya no un solo derecho, sino distintas formas de derecho, ¿no? Por lo tanto, ya no hablamos de monismo jurídico, sino de pluralismo jurídico. Ya cambia, ¿no es cierto? Estamos resumiendo, porque se trata de un conversatorio donde podría tal vez necesitar 1 o 2 horas y no nos cansamos, ¿no? Bien. Ya pasamos entonces del monismo jurídico al pluralismo jurídico, donde se reconoce la diversidad de culturas y por lo tanto diversidad de formas de solucionar conflictos. Entonces, ahí viene el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, que en concordancia también con el convenio 169, sus artículos 8, 9, y en cuanto a al idioma, el artículo 30, ¿no? Convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, reconoce la identidad cultural de los pueblos originarios y reconoce la libre autodeterminación de los pueblos originarios. O sea, no se le puede imponer un solo derecho, sino sus formas de convivencia, sus formas propias de organización y en consecuencia sus propias formas de solucionar conflictos. Ya cambian las cosas, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, ¿cuánto tiempo tengo, doctor? Porque si no... Ya, muy bien, gracias. Ya estaba temiendo que ya estaba en 18 minutos. Bueno, entonces, la Constitución Política del Estado literalmente dice, voy a leer mi plagio, por favor, si me permite. Mi plagio me ha fallado, con la tecnología es más fácil, es un libro, ¿no? Dice, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer función jurisdiccional dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y las demás instancias del Poder Judicial. Leo una vez más, compañero. Sí. Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, que ahí ya se ha cuestionado también, hay un proyecto de ley que reconoce jurisdicción, puede ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Puede ejercer función jurisdiccional dentro de su ámbito territorial. Ahí nos quedamos. ¿Qué cosa está diciendo? De que ya ha reconocido otras culturas, ya no dice simplemente que todos nos vamos a meter en el mismo saco, es decir, todos vamos a aplicar, a todos nos van a aplicar la misma ley. Ya no, ¿cierto? Caso de las comunidades campesinas, nos dice. Comunidades nativas. El Acuerdo Plenario 1/2009 ha reconocido función jurisdiccional a las rondas campesinas. Es decir, cuando hablamos de función jurisdiccional, ¿qué estamos diciendo? Que las comunidades campesinas, las nativas, ¿no?, y las rondas campesinas pueden cumplir, en otras palabras, el papel de ¿quién? De un juez. Resuelven conflictos. ¿Pero en base a qué nos dice? ¿En base a las leyes?
No, nos dice en base a un derecho consuetudinario. Y si estamos hablando de derecho consuetudinario, ¿qué cosa debemos entender? No es solamente usos y costumbres, hermanos. No es solamente usos y costumbres. Porque el monismo jurídico nos dice usos y costumbres. ¿Qué cosas son usos y costumbres? ¿No? A la usanza aymara del quechua, o la costumbre, a ver, ¿qué costumbres tenemos ahí constantes? Acá en la zona quechua o aymara, hermanos, por favor, ayúdenme. ¿Qué costumbres tenemos? El casamiento, les pongo un ejemplo, el casamiento. Actualmente vemos, ¿no es cierto?, por esto de la globalización, vemos que así sea aymara o quechua, con vestido blanco. La música, ¿quién ameniza? Mariachi, ¿no es cierto? Es de otra cultura, o de otras culturas. Como que nos estamos olvidando lo nuestro. El casar asiri, ¿por qué no casar con un casar asiri? ¿Por qué no la esposa bien trenzado con flores, ¿no? Su sombrero, su pollera, y bailarse su guaynito? Con charango, ahí está. Al estilo de los cajeros. Con zampoñas y curis, ahí está. Excelente, ¿ves? Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Ve? Ahí estamos. Costumbre, decimos. Usos y costumbres. Tenemos distintas costumbres que inclusive estamos olvidando nosotros como originarios, ¿no? Los aymaras y cochos estamos olvidando totalmente. Los nativos son más arraigados inclusive en la selva. Pero bueno, el tema es que no solamente debemos decir que es usos y costumbres, sino cuando hablamos de derecho constitucional, primero estamos hablando de esa comunidad campesina o nativa o ronda campesina debe estar organizada, ¿no? Debe tener su propia forma de organización. Entonces, inscritos en registros públicos, caso de las comunidades campesinas, también las rondas campesinas, ¿no es cierto? Están inscritos. Debe tener su propia forma de elegir a sus autoridades. Debe tener autonomía. ¿Pero qué tipo de autonomía? Ideal sería para mí autonomía política, social, económica, pero no la tiene. Pero por lo menos hay una autonomía en su organización, una autonomía tal vez económica de algún modo para el autosostenimiento de la sociedad, ¿no? De la comunidad, ¿no? Organizacional y autonomía administrativa. ¿Sí la tiene? O sea, por lo tanto, la misma Constitución le otorga autonomía, en virtud de esa autonomía le otorga la facultad de que como jueces puedan resolver en su comunidad los conflictos. Ya está cambiando las cosas, ¿no? Pero todavía nos vamos a arrancar los cabellos ahorita, recién todavía. Más que todo, si hay jueces o abogados, muchos jueces o fiscales se van a arrancar los cabellos de lo que voy a hablar, ¿no? Entonces, dice la Corte Constitucional de Colombia en una sentencia, que yo soy malo para enumerar, anotarme los números, pero ya creo que el plagio estaba por acá, señor David, ¿no? Una de ellas es la sentencia C-463 del 2014, pero hay una del 2006 que se me perdió ahí en el camino. Bueno, esta sentencia dice, además de esta sentencia 340T-349/96, esa sentencia es histórica. Bueno, obviamente los estudiosos, los científicos del pluralismo jurídico me van a rebatir y dirán, hay otras, pero para mí, por lo menos, que es más práctico que teórico, esta es mi base también, ¿no? Entonces, dice esta sentencia que además de lo que les he dicho cuando hablamos de derecho consuetudinario, también debemos tener esa organización, sea comunidad campesina, nativa, ronda campesinas, que es organizado, tiene su propia forma de elegir autoridades, su autonomía, etc. En caso de resolver conflictos, debe haber una proyección de la pena. ¿Cómo resuelven sus conflictos? ¿No? ¿Cómo lo resuelven? A ver, les puedo dar un ejemplo al respecto. Ecuador, esto he visto a través de Facebook, no puedo precisar exactamente la fecha, pero me parece que es el año pasado o anteaño pasado. Difunden una noticia de la siguiente forma. La esposa, ¿no?, le engaña al esposo, ¿ya? Saca los pies del plato, ¿no es cierto? Un día, como el esposo ya era la piedra en el zapato, ya pues ya, o sea, ya no veían la forma de deshacerse del esposo, lo más fácil, deciden matarlo. Entonces la esposa, el amante y los familiares del amante deciden matarlo y efectivamente consumen el delito. Muerto el hombre, y en eso se derivan la comunidad
¿no? Se averigua quién ha matado, lo detienen a la esposa, al amante y los familiares que habían ayudado a la muerte. Lo ajustician y entonces en la decisión dicen lo siguiente. Primero, azotes. Eso es una forma, parte de la disciplina. Hans Jürgen, un juez alemán, hace un buen estudio al respecto, ¿no? Dice que los azotes es parte del proceso, es parte, mientras está haciendo el juicio, y si se advierte que se está investigando y para que mientras se saque la información, el azote es parte de eso, no necesariamente es un castigo, es parte del proceso. Y eso también hemos visto en algunas oportunidades. Entonces, primero determinaron que se les azote. Y mientras ellos confesaban el delito, porque ojo, para la justicia originaria no existe este principio que nosotros como abogados conocemos, el de guardar silencio o la presunción de inocencia. Guardar silencio, eso no existe, al contrario, existe como principio el de la confesión, tienen que confesar. Y en este caso confesaron de que habían matado. Y por lo tanto, la sanción era después del azote, debían ser sometidos ante la vergüenza pública. Desnudos debían cargar el muerto. Efectivamente, pasaron ahí por la población, desnudos, fueron sometidos a la vergüenza pública, ¿no? Previo a los azotes también. Y luego decidieron de que ahora sean los mismos, ¿no?, victimarios que saquen la zanja, ¿no es cierto?, la tumba, lo entierren y finalmente sean expulsados de la comunidad. En eso que ya habían enterrado todo, estaban por expulsar la comunidad, aparece el fiscal. Y el fiscal reclama: señor, yo soy la autoridad, yo soy la ley. Acá los jueces, los fiscales que dicen: yo soy la ley, yo represento, dicen, ¿no? Yo soy el titular de la acción penal, yo represento la legalidad, eso es su principio inclusive, ¿no? Defensor de la legalidad. Entonces dice: yo soy la ley, señor. Este señor ha cometido, y esta señora ha cometido delito de homicidio, esto es grave, esto es pena de cárcel. Por lo tanto, deben irse a la cárcel. Yo, como autoridad, ¿no?, o como operador jurídico, voy a acusarlo ante el juez y será el juez que lo mande a la cárcel. Este grave y no puede quedar impune. Pero yo les pregunto, pues, ¿acaso la comunidad ya no ha hecho una sanción? ¿Acaso ya no ha hecho una justicia? ¿Acaso no ha resuelto ese conflicto de homicidio? ¿Y por qué otra justicia tendría que venir y reclamar de que también él es el único al que puede sancionarlo? ¿Ya ven? Entonces, cuando el artículo 149 de la Constitución Política del Estado nos dice de que las comunidades campesinas nativas pueden resolver sus conflictos, ¿no?, ejercen función jurisdiccional, es decir, cumplen función de juez, el único límite que les pone, hermanos y hermanas, simplemente es no vulnerar derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales conocemos? La dignidad del ser humano, artículo 1 de la Constitución Política del Estado, derecho a la vida, derecho a la libertad, ¿no?, etcétera, etcétera, esos derechos, a la salud, tantos derechos que hay. Y ahora uno ahí en la Tribunal Constitucional habla del debido proceso como un derecho fundamental, que justamente, tal vez si me permite, voy a terminar con él. Entonces, el límite, lo único que dice, no deben, en la Corte Constitucional Económica dice, no deben matar, no deben torturar, no deben esclavizar, y que la sanción que tengan, que sea previsible, hay una proyección de la pena, ¿no? Esos son los límites, esos son los únicos límites, por lo tanto pueden resolver sus conflictos. ¿Hasta acá está claro, hermanos y hermanas? Queda claro, ¿no es cierto? Voy a tener que saltar ahora. Entonces, en virtud de ello, es que ahora, como ya sea desde el año 93, el artículo 149 de la Constitución Política reconoce a las comunidades originarias facultad, potestad jurisdiccional, ahora se ha creado otro conflicto. Porque más abajito el artículo 149 dice: el Congreso, debe haber una ley de coordinación de ambas jurisdicciones. Entonces el tema de estudio actualmente, ¿sabe cuál? Y la discusión es
la delimitación de competencias. Delimitación de competencias. Nadie, de todos los libros que he leído, casi nadie, no he leído, bueno, me he leído como 10, es muy poco, creo. De internet otro igual. Entonces, los estudiosos me dirán, pues, no has leído nada, tal vez, ¿no? Pero en ese poco que yo he leído, ¿no? Delimitación de competencias, todos plantean lo siguiente. Dice, ahora, si la Constitución le permite a las comunidades campesinas nativas, entonces, las comunidades campesinas, entonces, ellos pueden resolver sus conflictos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tipo de conflictos van a resolver? Y ahí se rasgan las vestiduras y unos decimos, señor, la Constitución Política del Estado dice, no pone límites, no dice qué tipo de conflictos, ninguna. Entonces yo me pregunto, ¿pueden conocer casos de violación? ¿Narcotráfico? ¿Robo? ¿Violación sexual de menor? ¿Homicidio? Ahí viene la discusión. Muchos dicen, no, señor, un momentito, eso no se puede, eso está a cargo del Estado. En las comunidades podrán ver la posición minimalista, dice minimalista, lo mínimo. Dice, las comunidades pueden ver solamente robos de gallina, de ovejitas, de ganados vacunos, pequeños conflictos de usurpación de pequeños terrenos, tal vez, y eso todavía con reparos, casos de violencia familiar, nada más. ¿Por qué? La Constitución Política del Estado reconoce unidad y exclusividad de la función jurisdiccional al Poder Judicial. Está bien, pues. Pero entonces estamos hablando de dos tipos de justicia: justicia o jurisdicción especial y jurisdicción ordinaria. Entonces, si la Constitución ha reconocido la jurisdicción especial, que son las comunidades campesinas nativas, las campesinas, dejémosle resolver sus conflictos. Entonces la posición maximalista, a diferencia del minimalista, dice, la Constitución no le limita, cualquier cosa puede resolver, siempre y cuando se genere dentro de su comunidad. Competencia territorial. Ahora, ¿a quiénes se va a juzgar? ¿A los comuneros? ¿Conflictos generados entre comuneros? ¿Conflictos generados dentro de la comunidad, aunque sean terceros, pero que generaron conflictos en la comunidad? ¿O los comuneros que generan conflictos ya no en la comunidad, sino fuera de la comunidad? Ahí viene competencia personal. ¿A quién las comunidades pueden resolver? La respuesta es sencilla. Y también acá se rasgan las vestiduras muchos. Y hay proyecto de ley, el actual, el 773-2016, que se está debatiendo en el Congreso de la República, habla de delimitar competencias en una ley de coordinación. Violación sexual, narcotráfico, homicidio, delitos contra la seguridad del Estado, ¿no? Delitos de organización, de criminalidad organizada, esas cosas no debe conocer, dice este proyecto. El resto podría conocer. Y pone una serie de delitos, ¿no? Están limitando competencias, cuando la Constitución, el espíritu de la Constitución no dice eso. Simplemente dice, las comunidades déjenlo resolver sus conflictos. ¿Por qué nos rasgamos las vestiduras cuando decimos ellos pueden resolver todo tipo de conflictos generados en su comunidad? No hay ningún límite. Yo sé de esa posición, de la posición maximalista. Hay otra posición intermedia, ¿no? Que dice, bueno, pues le damos, pero ciertos casos muy graves debemos darle al Estado, el único que debe resolver. Las comunidades nunca van a resolver delitos de criminalidad organizada o en todo caso de lavado de dinero. No lo van a hacer, porque eso generalmente no se genera en su comunidad, no se genera a nivel, ¿no?, inclusive internacional. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Esa es la pregunta. En ese sentido, ya para concluir, porque ya me está mirando el doctor Boris, para concluir, se dan cuenta, tengo que saltar varios temas, ¿no? Para concluir, debo decir, cuando hablamos de sistema de justicia originaria y pluralismo jurídico, a la justicia originaria reconocida por la Constitución Política del Estado
se le debe permitir resolver sus conflictos sin limitación alguna. La limitación está en la Constitución Política del Estado, que no vulnere sus derechos fundamentales. Esa es la única limitación. Ahí viene el tema entonces que hacer nosotros como órganos, como Poder Judicial y como Estado, todos los demás sectores del Estado, estén en la obligación de ahora orientar, de capacitar, de coordinar con las comunidades campesinas nativas, originarias. ¿Para qué? Indicarles cuáles son esos derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son? Por un lado. Finalmente, el 6 de junio del 2017, este año recién, el Tribunal Constitucional ha sacado una sentencia muy importante, el expediente 2765-2014, que declara nula la decisión de una comunidad que dispone expulsar a unos comuneros en Amazonas, que dispone expulsar a los comuneros y quitarles, restituir el terreno a la comunidad. ¿Por qué? Dice finalmente, mínimamente, lo que debió hacer, dice la comunidad, es informar de los cargos. ¿Por qué le estás procesando y sancionando con expulsar a la comunidad y quitarle sus terrenos y restituirlo a la comunidad? Infórmanos los cargos, qué hecho, qué cosa ha pasado, para que él ejerza su derecho a la defensa. Esto obviamente va a entrar también ya al debate jurídico, sociológico, etcétera, de los estudiosos del pluralismo jurídico, ¿no? De hecho, desde mi punto de vista, para mí, por un lado está muy bien, porque todos, aymaras, quechuas, shipibos, todos los nativos, originarios, también los descendientes de los occidentales, todos pertenecemos a un país. Y también tenemos una ley de leyes que se llama Constitución Política del Estado. Por lo tanto, todos tenemos que someternos a los principios, a los derechos humanos que está consagrado en esa Constitución Política del Estado. Y si entre ellos también hace referencia al debido proceso, al derecho a la defensa, entonces también el Poder Judicial tiene que orientarles de qué se trata ese derecho a la defensa. Para mí no es un límite, pero de la sentencia podría advertir cuánto todavía nuestros operadores jurídicos, desde los jueces, fiscales, inclusive miembros del Tribunal Constitucional, todavía cuánto falta profundizar sobre estos temas de pluralismo jurídico. Mucho. La tarea entonces es grande. Como lo decía en la primera invitación que me hicieron en el Canal 11, es un tema totalmente antiguo, viejo, pero nuevo a la vez. ¿Por qué? Porque recién 5, 10 años, 15 años nos estamos abocando a reconocer a los pueblos originarios sus derechos, su cultura, y en virtud de ello ahora darle valor a los mismos. Les agradezco una vez más a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado y tolerado también.